más a este concepto tan lindo que algún día nos regaló desde su pensamiento, desde su militancia, ¿no? Decía, vivimos en el conurbano, en el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, donde no entendemos, digo yo, ahí metí una frasecita yo, la dolarización y la libertad individualista. Y decía, tenemos la obligación de darnos una mano política electoral, porque así como hacemos para llenar una loza entre los vecinos y compartir una faldita y un vino, o empujar un auto cuando el vecino no le arranca, tomar agua de la manguera cuando hacemos un picadito en el potrero, entrar a la arena, ¿sí?, dando una mano, jugar al fútbol bajo la lluvia, darse unos besos con la negrita del barrio contra un árbol, cortar una botella para armar la jarra en la esquina, y tantos etcétera que ustedes pueden agregar. Tenemos que aclarar, digo yo, que ni la Burrich ni Milei están presentes soluciones por medio del laburo. Solo hablan de dólar, de inversiones, de empresas, de economía que no nos pasa a nosotros ni por la vereda. Y rematar todo lo que se pueda, ¿no? Tenemos que darnos una mano para no hacer cagadas eligiendo a estos buitres. La solidaridad no tiene que estar cuando ya tocamos fondo y tenemos que morfar del trueque, ¿no? ¿Sí? Aquellos que vimos la tragedia del 2001 con De la Ruina, sabemos de qué se trata el trueque. Y cuando tenía que ir a la gente para ponerse una pilcha a la salada a las 3 de la mañana para comprar, o ir a trueque para poder conseguir algo que morfar, ¿no? Hay que reconstruir con nuestros hijos el valor de vivir en los barrios, con paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, brasileños, y juntarnos y entreverarnos en una cumbia, un tango o un chamamé colectivo que nos despierte el amor que siempre nos tuvimos los peronistas. Porque es así. Y eso se manifiesta en los conurbanos de La Cava, de Buenos Aires, se manifiesta en el conurbano de Rosario, en el conurbano de Córdoba, de Mendoza, y de Corrientes, de donde vayas, de Paraná. En todos los conurbanos vas a encontrar esta forma de mirarse a la cara cuando el domingo salimos con el mate a la puerta, ¿no? Y entonces quería escuchar un poco al maestro, pero hablar un poco sobre la felicidad del pueblo. Por favor, Chino, gracias. El pueblo está contento, eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de poco. Tenemos a nuestro lado al pueblo y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. El coronel Perón, un vínculo de unión, esa es la unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. El pueblo trabajador, de eso somos, de ahí venimos, de la solidaridad, del abrazo, del amor, del buen amor, ¿sí?, que tenemos los militantes en el peronismo. Argentina es el país de mayor riqueza en el mundo y es el país más desarrollado porque tiene con qué desarrollarse, ¿sí? Porque tiene... El problema es que nosotros somos el segundo yacimiento de gas en el mundo, y el cuarto yacimiento de petróleo, pero solo accedemos al 40% de esa propiedad. Y con el litio pasa lo mismo y eso. Por ahí YPF, el Estado argentino tiene el 51%. Todavía están pensando, algunos boludos, si ese petróleo, ese gas tiene que ser privatizado para que te metan la mano en el bolsillo y te dejen 2 guitas. Entonces, nosotros no venimos de ese lado, ¿sí? Así todo, los británicos que creen en la libre competencia, de Perón compraron todo, compraron la educación gratuita, compraron la salud pública gratuita. En Suiza,
vos no podés ir a una clínica privada. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Suiza, no podés ir a una clínica privada. La salud es pública. Entonces, cuando se te ocurría preguntar, porque tenías que hacerte algo, a un estudio o algo, ¿a qué clínica ibas? Te dice al hospital. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene un sistema de salud pública extraordinario. Tenés un broncoespasmo y si vivís solo, el policía el primero que entra, porque tiene llave maestra de todas las casas, tiene una llave maestra que pueden abrir las casas. No son policías corruptos que te entran a afanar, obviamente. Pero entre una emergencia, automáticamente el médico llega a los 5 minutos que intervino el policía y a los 10 está llegando la enfermera y con los medicamentos. Entonces es el Estado y no pagas un mango. Es un sistema de salud pública también copiado de la revolución justicialista. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, los niveles de ingreso. Los suizos tienen 6 niveles de ingreso, igual que los franceses. No tienen 72 como acá, que un CEO en una empresa privada gana 8 o 9 millones de mangos y el sueldo mínimo acá está en 150, ¿entendés? O sea, ayer vamos a hablar con unos municipales de La Matanza, donde el salario, el sueldo básico, el básico del recibo, hoy está en 35.000 pesos. Y cuidado, con eso te jubilás, ¿eh? Entonces, Argentina, decía, es el país de mayor riqueza en el mundo, que por haber sido sometido a un sistema político imperialista y neoliberal, se ha convertido en una colonia donde solo se debate el mantener la división de criterio del pueblo, y hay muchos francotiradores que laburan para eso, y debido a ello, un pueblo dividido por la diversidad de opiniones al pedo, que nunca alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción. Por esta causa la Argentina es un país riquísimo y el pueblo argentino un pueblo pobrísimo. Por ese criterio de debatir si el agua moja, si el cielo es celeste, ¿sí? Y en estos periodos tratar de dividir la unidad de criterio del pueblo. Entonces el pueblo dice, a mí me gusta lo que dice Milei, esto de la rueda, pero no tienen profundidad porque no tienen alfabetización política. Se han ocupado también, después de la dictadura, tener un pueblo sin alfabetización política. O sea, les recuerdo que, pero la ciudad infantil que había acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, no había 5 ciudades infantiles. Los chicos de 8 o 14 años iban a aprender cómo era nuestro sistema político, cómo era una Cámara de Diputados, cómo era un Consejo Deliberante, qué hacía un intendente y su gabinete. Jugando, aprendían qué es el poder político, ¿sí? Bueno, de esto también se copiaron los suizos, y en Suiza, en el cantón de Lausanne, tienen los chicos de 8 a 14 años, tienen 15 días por año, donde van a un ambiente como ese, a aprender cómo es el sistema político suizo. No partidario, sino neutral, pero aprender cómo es el sistema político suizo y prestar atención a las noticias políticas porque tienen importancia para la futura ciudadanía. De 8 a 14 años. Eso pasó acá en Argentina. Y yo tengo fotos donde los pibes están con ese guardapolvo blanco con tablitas, escribiendo en el pizarrón negro independencia económica, soberanía política y justicia social. Es increíble. Chicos de 13, 14 pirulos, 15 años, en el colegio secundario, que recién empezaban, o en el 6º grado. Y hoy, si yo le digo a un pibe qué es la soberanía política o la independencia económica, no sabe por dónde arrancar para explicarlo. ¿Se entiende? Es un país rico, y estamos siempre sometidos al saqueo y a la amenaza del saqueo con estos prospectos de bestias que nos vienen a arrimar, ¿no es cierto? Por eso vamos a escuchar un audio de Perón que habla sobre la riqueza, por favor. De cuando la dicha es buena, somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan. Que ya en 1910 Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice, es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes? Esto de poder. No hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo. De un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su
expansión tecnológica. ¿Usted cree? Ahora, acá en América Latina, ¿en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana, descontando a Brasil, que seguramente no querrá, dado sus compromisos con Estados Unidos, pero los otros países, tienen las energías, las fuerzas, los capitales, la técnica o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le dará los capitales necesarios y la tecnología necesaria? Eso es lo que está sucediendo. Los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mí perplejo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos, el mundo estaba infracapitalizado. Había terminado una guerra donde habían quemado los capitales. Toda Europa, y sí, lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo, estaban exhaustos. Lo único que ahora están pitones, no saben qué hacer con la plata. Yo le decía a un señor alemán muy importante, se había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí, ¿para quién los habían construido? ¿Para quién los habían hecho? Cuando hay 25 divisiones, 45 divisiones en la frontera. Ellos están necesitando sacar sus capitales. Y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo. No es el caso de la reconstrucción de ellos, porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon. A ellos los reconstruyeron, pero los colonizaron. Vino después la segunda etapa, que era la liberación. Y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la Comunidad Económica Europea. Pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso, porque la Argentina presenta un cuadro y diferentes países latinoamericanos otros. No sé si hay tanta garantía, o garantía sí, pero seguridad, digamos. Sí, bueno, son dos elementos que yo compulso como de gran importancia. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya, y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen los otros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista. Fui el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Sí, posible. Y tenemos terreno para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque en su gusto en la sociedad rural generalmente? No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina, que es distinto. Y riqueza, lo decía, buscamos proteínas, ¿sí?, con fosfatos y yodo, que es lo que no hay. Sí, obviamente Perón, ya como visionario, como estadista visionario del futuro, ya preconcebía que aquellos países
sobre todo los del MENA, los de África del Norte, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo árabe. Claro, tenían petróleo, pero las formas de vida eran muy precarias, ¿sí? Y hoy tienen Emiratos Árabes, tienen una ciudad como Dubái que es más hermosa que Nueva York. Y no solo eso, sino que han comenzado a llaman por la tercera cosecha de trigo en el desierto. Ya los desiertos de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, ya no son arena, son verdes, ¿sí? Y porque han descubierto cómo poder reproducir, ¿sí? Y generar riqueza agrícola, pero con valor agregado, Ellos están importando bienes transables y bienes de capital por año por valor de 2 billones con B larga de dólares, ¿sí? Y nosotros recién estamos viendo a ver si podemos legalizar en el Congreso de la Nación Argentina el memorando de entendimiento, el MOU, ¿sí? Vamos muy atrás siempre. Yo creo que el acierto de Alberto Fernández de hoy estar a un paso de entrar al BRIC, al que también ingresó, fíjense la curiosidad, junto con nosotros Emiratos Árabes, Arabia Saudita y un montón de países más, no hace otra cosa que integrar en esto que los chinos fundaron como la ruta de la seda y la franja, integrar y desarrollar, en vez de préstamo usurario como nos da el Fondo Monetario Internacional, que quiere que hagamos una devaluación del 100%, todos estos asesinatos, estos crímenes. La idea son créditos, y ellos operan cientos de miles de millones de dólares, estamos hablando de arriba de 100.000, 150.000 en créditos para desarrollar producción en forma asociativa, generando cadenas de valor. Obviamente que la sociedad rural, con olor a humedad y apolillada, seguramente que se va a enfrentar a todo esto. Por eso están pegando manotazos a ver si meten al payaso a este loquito como presidente de la nación, a Milei. Pero en realidad lo que están pretendiendo es eso, que la Argentina no progrese dentro del ámbito nacional, asociándose a otras nacionalidades, porque saben que terminó la globalización y ahora van a las naciones. Entonces, este BRIC no es una asociación global, sino es una asociación de nacionalidades. Es diferente, cada uno mantiene su identidad, sus intereses, y se juntan para ver cómo pueden generar valor agregado a partir de los recursos que tiene cada uno, pero desarrollándolos, ¿sí? Como hizo Perón en su momento con la California Argentina, Somisa, Altos Hornos Zapla y en Palpalá, en Jujuy, que ya no existe más nada, ¿sí? Porque borraron todo, con una asociación estratégica con el presidente Eisenhower de Estados Unidos para explorar la Patagonia Argentina, que es lo que más sale en la industria petrolera, la exploración, y después que YPF explotara lo encontraba, lo que hallaran en la exploración que hacían con la Standard Oil. Y así también se construyó Somisa, financiándose y pagándose, ¿saben con qué? Con producto, porque Somisa, una de las cosas que se dedicó es a la producción de chapa naval para hacer barcos y rieles para ferrocarriles, para rieles ferroviarios. Entonces Somisa se pagó con productos. En la financiación que se generó con los Estados Unidos se devolvió productos, no en dólares. Ahora, obviamente que con la excepción de la patriada de Néstor Kirchner y Cristina, hoy seguimos el sistema político de Martínez Dios. Y las causas de estos 40 años de falsa democracia impostora, que cercenó derechos y que obligó a luchas que ya eran superadas por la revolución justicialista, tuvimos que ir de vuelta a acabar las zanjas para las trincheras y entrar toda la doctrina política de este criminal genocida de Martínez Dios, que dictó y consolidó el sistema político al que adhieren todos los que conforman este globo de gas abstracto que llaman la política, la casta, como dice este boludo. Entonces, vamos a escuchar, pero de corrido, lo que dice Martínez Dios, para que entiendan de que este sistema liberal todavía no se agotó,
ni con la ley de alquileres, ni con la tasa cambiaria, ni con la remisión de utilidades en forma indiscriminada al exterior de las empresas que privatizaron la comercialización, el comercio exterior, ni los seguros, ni los fletes de flete internacional para transportar mercadería. Todos estamos sometidos a una dependencia, a una neocolonización con esta teoría liberal que cerró 181.000 establecimientos industriales. Fíjense que Perón decía que era industrialista. Bueno, hoy vivimos, no tenemos un Estado nacional industrialista, sino tenemos un Estado nacional financista, donde la tía Elvira, como dice Daddy Brieva, que tiene una casita frente a la villa, va a la inmobiliaria a ver cuánto se la cotizan en dólares. Porque es así. Pues nos enseñaron a especular. Cuando antes un muchacho entraba a los 20 años en una empresa y hacía toda su carrera laboral, en el escalafón que sea, y de obrero terminaba siendo capaz que jefe de fábrica, capaz que gerente. Eso ya no existe más. Existe a ver cómo te pueden hoy alquilar en dólares. Es un quilombo esto. O sea, vivimos en un país, estamos sentados sobre el oro, peleándolo a ver cuánto cotiza en el mercado internacional la lata. Y nos peleamos por la lata, no por el oro. El oro se lo llevan ellos. Y nosotros nos seguimos peleando por la lata. Entonces, esto es lo que instaló Martínez. Escuchémoslo, Chino, por favor. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, estamos viviendo con estos placeres, con estos logros, ¿sí? Después de 40 años de democracia. Estamos viviendo con este sistema. No hay que me diga cuál uno de los puntos que nombró esta bestia, este animal, no está activo, no está presente. Desde la ley de alquileres, ahora libraron los alquileres para que cualquier cosa, pasando por cualquiera de los puntos que ustedes quieran ver, que venga alguien a decirme que no está activo, no está funcionando uno de los puntos estos que el tipo instaló hace 40 años, ¿sí? Y que vivimos este evangelio satánico de 12 puntos para que todos cumplieran estrictamente, cada gobierno de democracia estacionaria, con la receta que implantó este tipo, ¿sí? Y así, el 4 de junio del 83 hizo el Pacto de Olivos entre Alfonsín, Viñón y Cafiero, y siguieron manteniendo este sistema, porque el pacto era esto,
El Pacto de Olivos, después de Alfonsín con Menem, establecía esto, profundizar este modelo, ¿sí? El Pacto de Olivos proviene, ¿sí?, es la aplicación táctica de los convenios que se hicieron en Yalta y Potsdam, y después el acuerdo, el consenso de Washington del 91, donde se juntaron Bush padre, Margaret Thatcher y Filipillo González, y establecieron este modelo de neoliberalista, ¿no? Y entonces encontrás boludos periodistas que te dicen: yo soy en lo económico liberal y progresista en lo político. Explícame qué carajo es. Más que otra cosa que adornar o promover este modelo, abonar este modelo, ¿no? ¿Sí? Solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto, y se ha infectado el sistema electoral con fantasías libertarias e individualistas. Hasta los sectores sociales más empobrecidos piensan salvarse con la dolarización para que elijan con su voto su autoexterminación en aras de la libertad, los dólares, etcétera, como si fuera un sistema justo, ilícito, de desigualdad con injusticia social, ¿sí? ¿De qué vale sumar ceros si una suma de cero da cero siempre? Y eso es lo que quieren impulsar a la población, que sea una suma de ceros. Un país riquísimo al mismo tiempo empobrecido, con este sistema, con este golpe de Estado de 1976, donde todos los boludos decían que Isabel era tarada, que no podía gobernar, que era una mujer. Y si hubieran conocido los 24 puntos que estableció Isabel, y lo pudieran estudiar por qué fue derrocada Isabel, van a entender de qué se trata esto. Hoy el busto de Isabel no está en el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, porque siguen insistiendo de que se sienten liberales. Entonces, el máximo enemigo que tuvieron en la historia, entre el 73 y el 76, fueron Perón e Isabel, que ganaron por el 64.7% de los votos. Espero que algún día cualquier proyecto político del campo nacional y popular pueda igualar la marca, ¿no? ¿Sí? A ver si se puede. Un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido, donde hasta ayer el hombre y la mujer luchaban en los 70 por la liberación nacional de todo este exterminio que acaba de relatar esta bestia, y daban hasta la vida por Evita y por Perón. Y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia, pero indiferencia a lo propio que es su barrio, que son sus vecinos, que es su país, que es su patria. Se ha producido el estallido y colapso social, pero fíjense qué curioso, a la inversa. El ser humano prefirió aislarse en vez de manifestarse, pero expresarse en toda la gama de la violencia estructurada que ocurre hoy día en los barrios, que es de base socioeconómica, no nos hagamos los boludos, ¿sí? El asalto, el homicidio por arrebato en la calle. ¿Cómo? Renuncia acá a Bursaco en la ciudad autónoma de Buenos Aires como ministro de Seguridad. ¿Y qué pasó con Kravitz en Lanús? Porque a Morena también la mataron tratando de robarle un celular. Lo que pasa es que este es un ingeniero, este muchacho pobre que murió, ¿sí?, del barrio Parque de Palermo. Entonces, por la situación socioeconómica diferencial, ¿sí?, y el estatus, se dinamitaron, volaron por el aire al ministro de Seguridad. Pero en Lanús, donde está el conurbano que dije al principio, ¿sí?, ese bajo fondo del barro que se subleva, la piba esta que mataron no produjo la renuncia de Kravitz. ¿Saben por qué? Porque como Grindetti está ocupado con Independiente, ¿sí?, está tratando de ver cómo apuntar el techo con un palo, y Kravitz no puede renunciar porque es candidato a intendente en esta elección. Pero en realidad hay iguales faltas, iguales derechos, iguales castigos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense qué pudridumbre que es todo el ámbito del PRO, y más aún esto de los libertarios, ¿no? Por eso digo, se ha producido estallido de colapso social, pero a la inversa. El ser humano prefirió aislarse, pero expresarse con toda la gama de violencia estructurada, el asalto, el homicidio por arrebato en la calle, el saqueo en Pueblada, la policía corrupta y de gatillo fácil, la justicia prostibularia, el femicidio, la criminalidad familiar, el narcohomicidio habitual. Vemos cosas que son terribles, como este tipo acaba de matar a su pareja y al pibe, cosas que son terribles, que son impensables, pero que están naturalizadas, como los asesinatos
del narcotráfico, del terrorismo, o sea, del narcoterrorismo de Rosario, ¿no? ¿Sí? Que tampoco se califica, decir, ¿qué carajo pasa en Rosario? No se sabe. Los tipos salen a la calle y matan gente en forma indiscriminada porque se les ocurre. Este fenómeno que Perón hace 70 años lo denomina como insectificación, la sociedad y los seres humanos reducidos a convivir como insectos, ¿no? Como insectos. Y de esto se trata. Ya ni siquiera importan las vidas humanas, sino el sistema depredador del saqueo financiero, que es lo que gobierna nuestro país. El dólar libre, el dólar blue, que es una cotización cambiaria marginal, criminal y de delito, el dólar financiero, la libertad de precios sin controles de Estado, la libertad de cotización del dólar, bueno, todo lo que describió Martínez Dios en el audio, ¿no? Se ha llevado a la construcción de una doctrina liberal para la confrontación histórica de la izquierda y la derecha, que ha producido una regresión agobiante contra la justicia social. Se pretende consolidar el modelo de saqueo financiero y económico con la llegada de Milei y el desembarco final en los medios, distorsionando la realidad y dictando la verdad con la mentira. Vea, hay canales de televisión, yo le digo C5 Milei, porque ya se han cansado de promover al aparato como si fuera realmente una oposición política, ¿no? Como realmente representaban una oposición política. Y la mente, a veces me pongo a pensar, digo, ¿de dónde sacan el pensamiento, el análisis periodístico, ¿no? Y político para poder permanentemente, como es una crítica, o sea, esto es más viejo que los nazis ya, con Goebbels, se dedicaban a eso. Miente, que algo queda. Entonces le dan palo, critican a Milei, y siempre está presente en cada programa, de los que tienen mayor audiencia, mayor presencia televisiva en C5N, está presente la crítica, está la promoción a Milei. Yo digo, pero en forma ya desesperada, ¿no? ¿Sí? Y tan con opiniones de izquierda, de derecha, como siempre, la confrontación histórica. De Perón no habla ni a palos, ni de peronismo tampoco, ¿eh? O sea, con esto que quiero decir, que son medios de comunicación absolutamente gorilas y antiperonistas, desde la A hasta la Z, no se salva ninguno, ¿eh? ¿Sí? Y me hago cargo de lo que digo y lo puedo demostrar, ¿eh? Ahora resulta que nos quieren contrabandear también al marxismo saltando la pared por el fondo. Aparecieron un montón de partidos en esta elección que parecen ser trotskistas mayores de 50, retiro voluntario. Nos venden el marxismo en el mundo y no está la contra de la lucha. Mire, hasta el mismo Pollo Sobrero se cambió el look que tenía y se empezó a peinar, digo, parece un CEO de San Isidro, el chabón. Digo, ¿qué es lo que buscan? En realidad en Europa crearon el posmarxismo, el marxismo analítico, el marxismo liberal, que admitió como socios naturales al poder financiero mundial de las transnacionales. Abandonaron la lucha obrera por la lucha de los derechos de las minorías, porque garpa más y son pocos para repartir. Vemos cómo cambia el look, como dije recién, que parece un CEO de San Isidro, el Pollo Sobrero, compañero que yo le tenía mucho respeto dentro del ámbito ferroviario, porque luchó y logró conquistas para los trabajadores. Pero ahora lo ves pegar una vuelta de 180 grados y decir, flaco, pasó puede ser vicepresidente, candidato a vicepresidente de Milei, tranquilamente. Y esto es lo raro. No raro. Tienen siempre mucha guita para la mejor prensa en los medios, pero no joden a sus patrones, porque son el 3% del padrón electoral, ¿sí? Y este es el tema medular, ¿sí? Y son los mayores tributarios del proyecto libertario de Milei, igual que cuando regresó Juan Domingo Perón, la táctica era dividir la unidad del pueblo, el criterio del pueblo, que es el verdadero poder. Producir una incertidumbre con caos social y con temores y dudas para controlarlo, ¿no? Un pueblo dividido es un pueblo controlado y un pueblo unido jamás será vencido, como decimos siempre. El peronismo se fundó por medio y siempre en la unidad del pueblo, y su dispositivo de poder siempre fue el movimiento obrero organizado. No puede estar el movimiento obrero organizado en dos centrales obreras, en tres centrales obreras, porque queda lindo y es democrático. Porque debajo de la alfombra, amigos, están dividiendo también el movimiento obrero organizado. ¿Saben para qué? Para que sea débil y no tenga capacidad de discutir, sentarse en la mesa política de las grandes decisiones del Estado. Por eso digo,
el peronismo se fundó por medio siempre de la unidad del pueblo. Jamás hubiera pensado Perón que Farrell hubiera sido su primer peronista, jamás, porque nunca lo fue. Pero le facilitó la coyuntura de unidad para el proceso político peronista de la revolución justicialista. ¿Se entiende? Un gobierno que no generaba fractura social, que no satisfacía también las demandas sociales, pero que mantenía al pueblo unido, y sobre eso operó Perón y organizó sobre toda su acción, su desarrollo de la revolución justicialista con el movimiento obrero organizado. Lo vimos siempre en muchos capítulos de historia mundial. Frente a la unidad del pueblo, los agentes del invasor reculan siempre. La táctica siempre es la misma, es dividir la unidad del pueblo, que es el verdadero poder. El poder real es el poder del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo está devaluado por estos aparatos que parecen como francotiradores diciendo cualquier cosa siempre. Y el poder real y los fantasmas que agitan son siempre mentiras y falsedades con tal de dividir siempre, ¿no? El poder real es el pueblo y por eso van siempre a romperlo. Por eso Perón decía siempre, sean siempre unidos como hermanos. Y escuchamos el audio si lo tenés en punta. No existe para el peronismo más una sola clase de hombres, los que trabajan. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. El pueblo trabajador es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país, compañeros y compañeras, está de pie y seguirá el peronismo. Pero Perón está allí, en el pueblo. Cuando dijo mi único heredero es el pueblo, entonces el candidato ideológico y filosófico siempre es Perón. El líder humanista del pueblo, el prócer de la patria económicamente independiente, políticamente soberana y socialmente justa, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de los trabajadores. El pueblo seguirá al peronismo y lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras, como decía Evita, en el alma y en el cuerpo del pueblo, que es el alma y el cuerpo de la patria. Pero no lo conseguirá, como no han conseguido jamás, la envidia de los sapos a callar el canto de los zorzales, ni las víboras detener el vuelo de estos cóndores que están presentes siempre en los barrios de nuestro pueblo. Yo le pido a Dios que no permita, decía Evita, que esos insectos levanten la mano contra el pueblo, porque entonces saldrá Evita, como dijo, y serán millones con el pueblo trabajador, y saldrá con los descamisados de la patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea argentino y peronista. Los vendepatria de adentro que se venden por 4 monedas están siempre al acecho de dar el golpe en cualquier momento, pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria misma, la patria, ¿sí? Eso que Cristina señalaba como la patria es el otro, pero el otro multiplicado por millones, ¿sí? La patria es el pueblo. Y vamos a escuchar un audio de Milei, si lo tenés en punta, que habla de casualmente cómo practica el Plan Cóndor, ¿no? Importante para Agustín. Yo creo que, como se dijo acá, Milei es un fenómeno mediático, pero sobre todo de las redes. Vos estás trabajando en las redes. Sí. ¿Lo conocés a Fernando Seguimedo? Lo conozco, sí, a Fer. ¿Trabaja con ustedes? Fer trabaja en la campaña, sí. ¿Y él trabajó en las también, campañas de Bolsonaro y de Katz en Chile? Sí, tengo entendido que sí, trabajó. ¿Qué significa eso? Y esto significa que hay una estrategia que viene de Trump para acá, que inventó Bannon, que también creo que tiene algún contacto y demás, que se ha reproducido en Brasil y que se ha reproducido en Chile y que estamos viviendo acá. Totalmente. Hay gente pensando esto en serio y la política tradicional está en los medios y no ve lo que pasa en las redes. Un segundo, Diego. Estos son
este personaje que menciona que operó en Brasil y en Chile son agentes de contrainteligencia, ¿sí?, que trabajan en los medios, trabajan produciendo programas de televisión, ¿tá?, y tendencias en las redes para poder instalar a un Bolsonaro, para poder instalar a un ¿cómo se llama? Bueno, a un Álvaro Uribe, a un Horacio Cartés, ¿sí?, y a un Macri, y ahora a un Milei. Por eso está muy bueno ese audio, para que los compañeros entiendan de que esto no es obra de la casualidad. Esto viene administrado y conducido desde el exterior de la Argentina, ¿sí?, con agentes de contrainteligencia que son de verdad. Así como si un momento fue Harry Ferd, cuando regresó Perón, ahora estamos en la misma situación con estos personajes, ¿sí? No es fácil esto, no es fácil, Hacemos una pausa, escuchamos un temita musical muy interesante, que es la oración del remanso, en la versión de Jorge Fadermole, que es muy bonita. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles
tristes, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput, Norberto Galazo, pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Norberto Galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Todas las historias, las recetas y los análisis de Bonafini siempre en Caput. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Eres siempre en Caput. Los miércoles a las 10 de la mañana. Solo a besar. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, nuevamente en un bloque más de justicialismo peronista y describir un poco estos 40 años de democracia y determinar también algunas cuestiones que les voy a contar ahora. La característica del desmoronamiento social, ¿sí?, por esa doctrina de Martínez Dios que instaló el 24 de marzo de 76, rompiendo un modelo de economía industrialista y productiva, un modelo de economía financista y liberal, es un desmoronamiento social que hoy lo expresan 4.136 villas miserias o barrios populares, si querés llamarlos de manera con las definiciones de la progresividad, centrados muchas veces en lineamiento de la Fundación Mediterránea, y ahora aparece en escena de vuelta Carlos Merconiar,
el liberal, el economista liberal de barrio, el canchero, el pibe canchero, y digo, ¿qué te puede dar? La pregunta es Carlos Melconian. ¿Por qué hace el mismo sistema de Milei, nada más que gradualizado, ¿no es cierto? Gradualizado. Y bueno, expansión financiera del capital de trabajo argentino, ¿viste? Que vos producís, pero en el exterior, capitalizado en el exterior. En vez de capitalizar, acumular trabajo y capitalizar la Argentina, esto capitaliza en el exterior con esto que llaman conformación de activos externos, ¿sí? A escala planetaria completa, en los paraísos fiscales, en todos lados. Eso suma unos 640.000 millones de dólares hoy, de trabajo argentino depositado en el exterior a disponibilidad del Banco de Londres, del Fondo Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Porque por más que deposites en la isla de Gran Caimán, tenés que escribir una sociedad comercial en el Banco de Londres y una vez autorizada, sobre esa sociedad comercial vos haces el depósito bancario de tu capital. De modo que el dominio de esa sociedad comercial lo tiene el Banco de Londres y vos tenés la propiedad del depósito. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre dominio y propiedad? Es que propiedad sigue siendo el dueño, pero el dominio es la disponibilidad de ese capital, de esos bienes, ¿sí? Que no la tenés vos, sino el Banco de Londres. Y cuando hay una crisis financiera, lo que hace el Banco de Londres es aforar, sacar plata de esas cuentas para poder emparchar el quilombo que tienen, ¿sí? Y de esta manera vos te quedás con el 17% menos, ¿sí? En premio a la pelotudez, ¿sí? De capitalizar trabajo argentino, pero en el exterior. Nada más y nada menos. Por eso estas son las propuestas del pibe de Avellaneda, Carlitos Melconian. Unificación del mercado financiero a escala mundial, con una red de gobernabilidad financiera internacional, como la que pretende en la Argentina, cuando el Fondo Monetario Internacional le dice a Sergio Massa, che, devaluá al 100% porque me gusta más. Y estuvo peleando, como gato panza arriba, 3 días, hasta que acordaron el 20%. Y todos salen, aumentan la carne, se va a 5 lucas el kilo, porque se emputecen acá, ¿viste? ¿Entendés? Con tal de poder meter basa, ¿sí? Y hacer cagadas, nada más, porque en realidad insiste todavía en que el trabajo argentino se capitalice por otro lado, no acá, ¿sí? ¿Okay? La banca privada invadiendo nuestro país por medio del apalancamiento de deuda externa. Entonces, invasión armada irregular del narcotráfico en lugares como Rosario, ¿sí? Digo, invasión armada irregular, terrorismo, ¿sí? Narcoterrorismo en lugares como Rosario. Y en el conurbano sumale alguna ficha también, ¿sí? Por eso, cuando aparece el ministro de Seguridad de la Nación charlando simpáticamente con Gerardo Morales en Jujuy, también me refiero a Aníbal Fernández, la verdad que te da un poquito de náusea, ¿sabes? Poquito de sentarte a dialogar, a negociar con el diablo, ¿verdad? Con Satanás, la verdad que no es reconfortante para nadie, ¿sí? En vez de ocuparse de donde pueden, porque si está en el gabinete del Ministerio de Seguridad en Rosario por lo menos un mes, seguramente algún resultado va a obtener, o vas a ver por lo menos por dónde pasa la película, en vez de boludear, ¿no es cierto? Compañías mundializadas, compañías argentinas, ¿no? Para desarrollo, producción y distribución a escala planetaria, con independencia del criterio de Estado-Nación. Cuando nosotros teníamos el IAPI, nuestras compañías estaban fortalecidas porque tenían garantizado que el primer día que ponían a producir, lo que producían ya estaba vendido y con la mayor ganancia posible. La fortaleza de organismos supranacionales, pero el trabajo se capitalizaba acá. Por eso el trabajador obtenía entre el 48 y 54% de eso que producía, de la ganancia que producía, ¿sí? La fortaleza de organismos supranacionales que ofrece Melconian como modelo para construir la globalización sobre la debilidad de nuestros organismos nacionales, como dependencias económicas, políticas, por deudas financieras, la deuda privada y la deuda pública, ¿no? Libertad de flujo financiero, renta financiera independiente del capital productivo y social de cada nación, restricciones a la distribución de utilidades al trabajo, retroceso de legislaciones laborales, revolución tecnológica, informática y comunicacional con base a una realidad externa, basadas en tecnologías de ilusión inaplicables y muy distintas a las necesidades locales.
Y la cultura de la imagen bajo control, la cultura de la imagen política, ¿no? Que nadie define qué es. Es la política, los políticos. Te hablan de la política cuando estamos hablando, refiriéndose al gobierno. La política se equivoca cuando toma. No, el gobierno. O sea, te bajan, te cambian los conceptos, ¿sí? Y bajo un control monopolístico global que fija la política en Argentina. Así laburan TN, La Nación Más, C5N, constitutiva de la realidad falsificada y dictada por el régimen de desinformación mediática. El carácter inmaterial del mayor valor de las mercaderías por diseño, y esto obliga a una emisión monetaria sin contrapartida real, que es una de las causas más importantes de que un producto que sale 100 pesos se tenga que vender a 1.000, porque tiene una marca. Yo no voy a decir acá, no vamos a hacer publicidad, pero cualquier marca que no tiene nada que ver con el costo, con un valor ilusorio, que cuando vos tenés que emitir no tiene contrapartida real, porque el costo de ese producto es 10 veces menos del precio. O sea, el valor de ese producto, en relación con el precio vale 10 veces más que el valor del producto. Entonces se maneja como criterio de costo de venta, no el concepto de valor, sino el concepto de precio. Y entonces vivimos en una nube de pedo. Correcto. No se puede emitir sin contrapartida real en producto, en mercadería rápidamente producible. Es decir, yo quiero explicarlo. La moneda debe equivaler en manos del consumidor a un vale, ¿sí? De mercadería producida, ¿sí? O rápidamente producible. Entonces, esa relación equilibrada entre producción y consumo no genera inflación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la inflación es una relación desequilibrada, anormal, pútrida, entre la producción y el consumo. Cuanto menos podés consumir, el productor está obligado a producir menos y más caro para poder sostener la estructura, para sostener sus costos internos, ¿no es cierto? Cuando Perón decía, nosotros tenemos que tener 150 millones de vacas, hoy es un desastre la producción ganadera, ¿sí? Igual que la cerealera, que te fija el volumen de cosecha, Cargill, Dreyfus, Monsanto, que son las que comercializan al exterior al precio que se les canta la vida y le pagan al productor lo que se les canta también. ¿Por qué? Porque no tenemos una organización del comercio, como fue el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que al pequeño productor con una cosecha se compraba el campo de 600, 1.500 hectáreas. Eso no fue magia, fue un modelo político, productivo e industrial. Y a la soja, yo le digo en 1974, me tocó ser funcionario de Estado, se le sacaba 64 subproductos de valor agregado antes de exportarla. Exportábamos productos de soja y no soja en grano. Exportábamos productos de harina, productos de trigo y no trigo en grano. Y exportábamos 101 subproductos de valor agregado de la caña de azúcar y no sagajo de caña de azúcar, en fin. Hay un montón de cosas para poder narrar de aquella época, pero parece que fue la arqueología peronista del futuro. Es una arqueología raro, ¿no? Hablar de arqueología del futuro. Pero realmente el modelo sigue siendo el mismo. El plan quinquenal de Perón sigue respondiendo, pero cuando hablamos de plan quinquenal, estamos hablando de la línea ideológica de un proyecto político de país. La línea ideológica de un proyecto político de país. No es un plan quinquenal, no es una receta para producir y gobernar, sino en la línea ideológica que tiene un modelo de gobierno para producir con el país, ¿sí? Miren, hace 40 años que venimos declamando que vivimos en democracia. Hace un año se cumple esta semana del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Le gatillaron 2 veces en la cabeza y no salió la bala. Y ese es un crimen de lesa humanidad. Y a veces escucho a los fiscales o a los abogados defensores con mucho orgullo, así con un tono de socialismo pituco y afrancesado, que lo único que no dicen que fue un crimen de lesa humanidad. Y la Capuchetti lo tomó como un acto, como si hubieran tirado un piedrazo en la plaza.
Y acá no pasa nada, ¿no? Y acá no pasa nada. Y muchos pudimos comprobar que es una democracia fraudulenta esta, que se originó gracias al retorno democrático electoral con fraude del gobierno de la elección de Alfonsín. Y ahora comprobamos que aquellos jueces y ministros de la Suprema Corte que designó la dictadura, ¿sí?, jamás juraron en sus cargos por la Constitución Nacional retomada la democracia alfonsinista, sino que habían jurado previamente por el Estatuto de la Revolución del Proceso de Reorganización Nacional, que fue esta dictadura genocida que mató más de 40.000 compañeros, ¿sí?, que desapareció más de 40.000. No hablemos ya de 30.000 porque eso es nos quedamos cortos, porque el primer día que a mí me tocó pasar esa circunstancia, el 24 de marzo de 76, en 24 horas se hicieron 8.000 operaciones de desaparición de personas. 8.000 en 24 horas. Entonces no me vengan con el verso de que no son 30.000. Y porque comprobamos que aquella doctrina judicial cimentada por los jueces de la dictadura, aquellos jueces que cuando los abogados, nuestros abogados compañeros iban a tramitar un habeas corpus, ni bola te daban, ¿sí? Y porque comprobamos que aquella doctrina judicial cimentada por los jueces de la dictadura, porque hoy lo que tenemos como poder judicial son los sucesores heredados judiciales de aquellos jueces dictadores, y que jamás fueron removidos por la democracia, ¿sí?, parte del pacto del 4 de junio del 83, hoy comprobamos que la justicia funciona como una banda de crimen organizado, con lo que definimos alegóricamente que se ha politizado la justicia y judicializado la política. Ya ha demostrado, desde la Suprema Corte hasta la justicia de primera instancia, que es un sistema sometido por las bandas de crimen organizado que utilizan la inmunidad política para cometer todo tipo de delitos. Digo, hay excepciones, honrosas excepciones, de patriotas y de héroes judiciales, como compañero Ramos Padilla, el juez Juan, que marcan la cancha y dicen por dónde tiene que ir la sierra de las cosas, ¿no? Carlos Rosás, que hay un montón de compañeros que pertenecen pertenecieron al cuerpo judicial y que realmente han hecho las cosas bien, ¿no es cierto? Pero realmente el contrapeso es denso, es pesado, ¿sí? Por ejemplo, a Cristina la gatillaron 2 veces en la cabeza, pero la jueza Capuchetti, que tiene la causa y que fue designada entre gallo y medianoche por Daniel Angelici, un tipo vinculado al juego, al crimen organizado, cosa que los abogados defensores por Daniel Angelici no pasan ni en pedo, ni en pedo. ¿Tá? No señalan de dónde está el origen del pus, de la infección. Se hacen los boludos. Un tipo vinculado al juego y al crimen organizado en torno a Macri. Macri sabemos que es una de las cabezas mandantes de la organización criminal calabresa llamada La Andrágueta. Abogado, Angelici y ex operador radical y ex presidente de Boca Juniors, y que hoy le tiró encima a Román Riquelme todo como Doropí. Le han allanado la casa del hermano, buscando no sé qué, le sacaron la computadora de juego a la hija del hermano de Román Riquelme, y la jueza no se la quiere devolver. Están tratando de inventar, de pegar con moco alguna basura que se les ocurra, y como no le dan los números, trata de seguir, pues todo esto se maneja con encuesta, a ver qué opina la hinchada de Boca y compañía. Pero le tiraron todo como Doropí encima a este Román Riquelme, y vos lo ves ves los canales. A mí me da risa porque por eso se fue Fantino. Y Fantino no se caracteriza por ser ni progresista ni peronista, se fue de ESPN porque realmente el tipo se escandalizó por la forma que tiene Niembro y compañía de estar conduciendo esto según las órdenes que baja Mauricio Macri. O sea que todo un sistema de crimen organizado. Por acá ninguno juega no son ladrones de gallina. Y con total impunidad, Angelici hizo todo lo necesario para que la causa de Cristina apareciera y se tratara como un delito común y los acusados como unos pibes inadaptados. Ahora estaban todos esperando que declarara Brenda
Y no, aparece en los noticieros, los defensores diciendo, no, pero ahora vamos a esperar. Pero flaco, ¿por qué no hablas de la trama? La trama realmente, empezar el juicio político a Capuchetti, acusándola a Daniel Angelici penalmente. Acá tenés que tirar de verdad, y si no, te van a meter el revólver allá por donde no te da el sol. Si vas a desenfundar de verdad acá. ¿Sí? Pero también se han reabierto las causas, presentándose entidades para que no caducaran las causas que procesaban a Cristina. Y que al haber ausencia de prueba, la justicia iba llevándolas en vías a la desestimación o al archivo. Y que trataban de las investigaciones escandalosas que durante años encorsetaron y maniataron políticamente con la prensa de imbéciles traidores de la verdad. ¿Sí? Hablo de C5N, de C5N, La Nación Más, de TN, a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue toda una operación, pero con un costo extraordinario, ¿no? Pero son crímenes de lesa humanidad que, como no pudieron acallarla, le gatillaron la cabeza con una 9 milímetros 2 veces. Y son crímenes de lesa humanidad. No es un crimen común. ¿Tá? Lo que me llama la atención las reacciones, que siempre tardaban 24 horas el presidente en hacerse presente, el ministro de Seguridad no siquiera pasó por la puerta. Y estas cosas denotan una desidia por buscar la verdad, que es la única realidad, ¿no es cierto? Y dado que lo que se denunció nunca fue probado ni comprobado, las denuncias contra Cristina, y este fiscal que estuvo horas y horas denunciando nada, sin pruebas, no se la puede acusar ni procesar a Cristina. Pero antes de que estas causas caducaran, fíjense ahora, por improcedentes, porque no pueden probar nada, se presentó una entidad, una ONG, para solicitar que estas causas no caigan. ¿Sí? A un año del intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta de la Nación, que fue además 2 veces presidenta de la Nación. ¿Sí? Entonces, lisa y llanamente se llama crimen de lesa humanidad. Nunca se le dio esta entidad, ni los querellantes, ni nadie. ¿Sí? Y en estos días, lo que está absolutamente probado es que la causa de la Gestapo sindical de los espías de Macri y María Eugenia Vidal, la Heidi, a dirigentes sindicales y políticos, de los armados del psicópata de Pepín Rodríguez Simón, que sigue veraneando en Punta del Este, sin que nadie pueda traerlo ni echarle mano, a disposición de la justicia. Esto lo contamos en cualquier lado y se piensa que es una película psiquiátrica, ¿no? Que nadie pueda traerlo a tipo y someterlo, ponerlo a derecho. No existen convenios internacionales, no existe nada. No existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco, donde está el compañero Zaffaroni. Digo, no estoy acusando a Zaffaroni, pero digo, hay Corte, hay Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no pueden traer al tipo y ponerlo a disposición de la justicia. No existe la Corte de La Haya, no existe nada. ¿Sí? Bueno, siempre el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que no, que la Corte de La Haya es muy engorrosa, es muy burocrática, tarda mucho. No importa que tarde lo que tarde, pero someterlo al tipo a derecho sí o sí. Volviendo a la causa, esta causa de la Gestapo sindical, habiéndose probado todo, se cayó definitivamente. Lo pongo, la de Cristina la tratan de levantar, mantener que no se caiga. Esta ya se cayó. La Cámara Federal porteña, con fallo dividido, dijo que no hubo pruebas y que las pruebas fueron difusas, como si el video de la reunión, que todos vimos por televisión 20 veces, en las oficinas de la gobernadora, con sede en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre y San Martín de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, no fuera prueba suficiente. Fueron desestimados y sobreseídos los espías y funcionarios que espiaban y armaron causas a dirigentes opositores sindicales como el Pata Medina, de la Unión Obrera de la Construcción, de la UOCRA. Como también vimos el mismo método, el mismo sistema, con los casos de Luis Delía, de Amado Boudou, de Hugo Devido y otros. En aquella
reunión, no sé si recuerdan, filmada por una banda de espías de la AFI, que también los carpetearon a todos los que estuvieron en esa reunión. Lo filmaron sin que nadie supiera nada. Y están las voces, los gestos, los diálogos, ¿sí? Está todo probado, ¿eh? Aquella reunión filmada por una banda de espías de la Agencia Federal de Inteligencia en el Banco Provincia, en la sede del Banco Provincia, donde tiene las oficinas de la gobernadora en esta capital federal. Tenía en la Gestapo antisindical. Esto, para los que no retuvieron el tema, esto sucedió el 15 de junio del 2017. 15 de junio del 2017. Los empresarios ligados a la construcción, integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, no estamos hablando de 4 de Copas, ligados a la construcción, integrantes del gabinete de Heidi María Eugenia Vidal, como por ejemplo Marcelo Villegas, que era ministro de Trabajo, Adrián Grassi, que fue secretario de Justicia del gobierno de Vidal, y Rodolfo Gigante, ministro de Infraestructura, y además el senador bonaerense Juan Pablo Ayam, y el intendente de La Plata, Julio Garro, que estuvo cortando clavos, ¿no? Junto a 3 altos funcionarios de los espías de ese momento, se encontraron en la sede de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en el Banco Provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coordinados casualmente por Pepín Rodríguez Simón. ¿Sí? El temario prioritario era qué hacer con el Pata Medina de la UOCRA, a quien el macrismo lo estigmatizaba de mafioso y lo querían preso. En el encuentro se ordenó impulsar denuncias que se convertían en causas, donde Villegas, el ministro de Trabajo de Vidal, fue la voz cantante de esa asamblea, y se vio tan poderoso que mostró y gritó a viva voz el deseo de tener una Gestapo para ponerle fin al sindicalismo. Y al sindicalismo y a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales. Y entonces me pregunto cómo se les escapó del libreto este tema a muchos compañeros, ¿sí? A compañeros del campo nacional y popular que están al frente de movimientos sociales, que también les iban por ello, o los dirigentes sindicales, ni hablar, ¿no? ¿Sí? A toda la cúpula de la CGT, a la CTA, a Juan Grabois, ¿sí? Cómo se les escaparon estos datos y cómo dejan caer esta causa, que fue fundamental, ¿sí? Para descabezar la gran parte de toda la acción de inteligencia y de estrategia de esta gente. Fíjense estos datos, ¿no? Tanto Villegas, ex ministro de Trabajo de Vidal, como Marcelo Villegas, ¿no? Ministro de Trabajo, Adrián Grassi, secretario de Justicia, Rodolfo Gigante, ministro de Infraestructura, Pablo Ayam y Julio Garro. Hoy esta misma mierda, estos personajes, algunos se acercaron a Milei y otros a Patricia Bullrich, porque como ellos jugaron todo a pedido de Mauricio Macri, ahora también piden cobrar. Porque si alguno de estas bestias fueran electas por el voto, Bullrich o Milei, por el voto de los entonces fueran por todos los sindicalistas. La idea es romper el movimiento obrero organizado. ¿Por qué? Porque siempre fue el dispositivo de poder de Perón. El dispositivo de poder del peronismo, la columna vertebral del movimiento nacional peronista, fue el movimiento obrero organizado, así como la columna vertebral de la revolución justicialista fue la justicia social, de ahí su nombre. En el caso de Milei, que ya ha puesto en su plataforma electoral la anulación del contrato de trabajo, como escuchamos recién en un audio, donde inclusive un agente de contrainteligencia de la CIA opera para él, diagramando todas las acciones estratégicas en las redes y compañía, tipo que laburó en Chile, este tipo que laburó también y instaló a Bolsonaro, a Iván Duque en Colombia, a Horacio Cartes en Paraguay, y todos bajo las órdenes de los servicios de los Estados Unidos. Lo embanderan con Trump, pero me parece que es CIA, tipo, ¿no? En el caso de Milei, que ya ha puesto su plataforma electoral la anulación del contrato de trabajo, declarando a la justicia social como un crimen, ¿sí? La justicia social como un crimen. Todo esto contra el movimiento nacional, contra el peronismo,
¿sí? Como un crimen político. La justicia social consideran que es un crimen político y que los trabajadores no tengan más sindicatos ni obras sociales, es decir, el descuartizamiento del movimiento obrero organizado, como lo soñó la ley Mucci durante el gobierno de Alfonsín. Esto no viene de ahora, o la ley Banelco durante el gobierno de la Rúa, de la Ruina, que intentaron desarmar, desarticular el movimiento obrero organizado. ¿Por qué? Porque siempre fue el dispositivo de poder de Perón. Perón lanza la preparación humana y técnica de la revolución justicialista a través del movimiento organizado. Las delegaciones que tenía en todas las provincias y cada delegación de compañeros del movimiento obrero, sindicalistas de base, organizaban los plenarios de Perón para que Perón escuchara la demanda política del pueblo en cada ciudad, en cada pueblo. ¿Sí? La primera reunión la hicieron acá el 12 de abril del 43, antes del 4 de junio del 43, en una tienda que se llamaba Braulio, que se caracterizaba por vender trajes con 2 pantalones, porque como se gastaban los pantalones, entonces los tipos tenían un pantalón de repuesto. En Braulio 2 pantalones, en Cerrito y Bartolomé Mitre, en el primer piso que estaba la sala de confección, que tenía 20 por 60, ahí se reunieron 350 personas de la zona de Valvaneda para decirle a Perón cuál era la demanda política de ese barrio. ¿Sí? Y así se sucedieron 2.793 plenarios con el pueblo. En la provincia de Buenos Aires recorrió 32.742 kilómetros. En aquella época, yendo por caminos de tierra y compañía, con Eva Perón, con Atilio Gramuglia, con Ángel Borlengui, iban levantando la demanda política del pueblo. Y decía Perón de que, claro, veían bajar a los barrios a un coronel y la gente miraba un poco con desconfianza, pero así se fue uniendo el pueblo y trabajando en la demanda que necesitaba. Nadie podía adivinar dónde había déficit habitacional, dónde faltaba vivienda, dónde faltaba un hospital, dónde faltaba una fábrica, sino es a través de la demanda del pueblo, Esta forma de organizar la política, en lo que llamamos movimiento, militancia, ¿sí? Es lo que llamamos proceso político de la revolución justicialista. Y a través de casas peronistas, que eran casas de familias anfitrionas, donde se juntaban los vecinos, casualmente a reunir los proyectos, las demandas políticas, y convertirlas en proyectos prioritarios de un sector del barrio. ¿Sí? Y eso es lo que llegaba a las manos de Perón como preparación humana. Eso le llamaban preparación humana, que significa de que el pueblo manifieste la demanda política que necesita en su municipio, en su barrio, ni siquiera en su municipio, en un barrio del municipio. ¿Sí? ¿Cuáles eran las prioridades? Si era la salud, si era la vejez y jubilación, si eran las viviendas. ¿Sí? No se puede adivinar desde un despacho en Capital Federal con 4 asesores que dicen boludeces qué es lo que necesita el compañero en Catamarca, qué es lo que necesita el compañero en Tierra del Fuego, en Jujuy. Hay que vivir dentro de la situación del pueblo, no solo percibir su demanda, sino sentir sus palpitaciones, ¿no es cierto? Lo que sienten, qué sentimiento expresan. Eso, Perón decía el conductor. Volviendo al trama del oscuro, del tren fantasma, en el caso de Milei, ya que ha puesto en su plataforma electoral la anulación del contrato de trabajo y declarar la justicia social en un crimen político, y que los trabajadores no tengan más sindicatos ni obras sociales, es decir, el descuartizamiento del movimiento obrero organizado, solo responde a que ha sido el dispositivo del poder peronista, como dije recién, y como lo expliqué, y como lo intentaron con la ley Mucci, con Alfonsín, o Patricia Bullrich, que le destruyó derechos de contrato de trabajo, con la ley Banelco, y además le redujo la jubilación un 13% a los jubilados, porque claro, estaban viajando todos a Miami, tirando plata por todos lados, jugando en el casino de Monte Carlo, entonces claro, dijeron, pará, y ¿no? Para que se murieran un poquito más de hambre. Creo que es tiempo de que el movimiento obrero organizado comience a enfrentar estas y unirse en una sola y única central obrera para no mostrar debilidades y para que no se sorprendan, porque después es tarde, porque ya todos saben lo que hace la justicia bajo las órdenes de estas bestias allegadas a la política. A un año de haber intentado matar a Cristina, estamos viendo
de que parece que fue una infracción de tránsito lo que le pasó a Cristina, no un intento de crimen de lesa humanidad. Y no es casualidad que justo ahora queden libres todas las causas judiciales y limpitos para ocupar cargos si llega Milei, porque Macri le está armando el gabinete a Milei y porque puso casualmente además al financista estrella de Caputo al lado de Milei, ¿sí?, para que le haga al propio Macri las recaudaciones del saqueo argentino. Y además se dio cuenta de que Patricia Bullrich está cayendo como piedra en las encuestas y no llega a ningún lado. Y entonces jugando al ganador con 2 puntas, sueña y diseña otro capítulo de la historia mugrienta de su vida para organizar otra banda de espías, como cuando llegó a la jefatura de la Cava, que llegó a espiar a su propia familia. Es evidente que su aversión por espiar a la gente es propio de un capo de la mafia. Mauricio Macri es quien está detrás de la andrágueta en la región, y los embarques de miles de toneladas de cocaína a Calabria en Europa, desde el puerto de Rosario, concesionado casualmente a Vicentín, que estafó al Estado argentino en más de 1.470 millones de dólares, 1.470 millones de dólares, que además dispone de zona exclusiva boliviana, ¿sí?, extraterritorial. Macri es quien está manejando los hilos de la justicia y siempre gana. Macri es quien está armando el gabinete de Milei, el sistema y control de las recaudaciones, y ya puso a su propio gerente, ¿no? Nosotros, pueblo compañero, venimos del brazo de la solidaridad y la justicia social. Esto no es otra cosa que una pesadilla, y debemos despertarnos, agarrarnos de las manos y unirnos, como dije al principio, en ese conurbano del bajo fondo, donde el barro siempre se subleva, pero con alegría y con amor. Y entonces quiero hablar, hablando de amor, de un romance inconcluso entre Nelly Omar y Homero Mansi, y ahí vamos a escuchar como pausa musical a Nelly Omar cantando Sur, y Sur también narra los encuentros que tuvieron ellos dos cuando él, cerca de la casa de ella, que vivía ahí en San Juan y Boedo Antiguo, le golpeaba la ventana para decir que ya estaba por ahí, y salían a hacer caminatas a la tarde-noche, dando una vuelta en esa forma de amor clandestino, de amor prohibido, ¿no? Pero muy lindo romance, y es muy importante escuchar a la compañera interpretando parte de su historia con el compañero Homero Mansi. Vamos por adelante. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu hereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia
nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Newbank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, nuevamente estamos en cuarto bloque y último bloque de Justicialismo Peronista, y estamos comunicados con los compañeros que conducen el Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de La Matanza, el CITELAM. Compañero Miguel Fenielo y Marcelo Proverbio, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Omar, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia y a los trabajadores de la radio? Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias. Marcelo, ¿estás hablando? A ver. Sí, Marcelo, Omar. Miguel, ¿no está en línea, no? Estoy acá. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, les pasé un poco este audio de cómo cambiaron los hábitos del mundo, y los millennials que ya están delante de nosotros, que muchos no vienen ya detrás. Esta semana estuve haciendo algunas clases de inteligencia artificial y realmente aparece la inteligencia artificial como el mejor amigo, mejor compañero de trabajo. Y estos son cambios de hábito, así como antiguamente, en la época de mi abuela, se sembraba el campo a mano, ¿no? Con pico y pala iban abriendo los surcos, o con arados de bueyes y compañía. Y cuando apareció el tractor, se dieron cuenta de que había se podía hacer siembra directa, de que aquellos que se ocupaban de manejar el tractor, otros de mantenerlo y repararlo, y otros de encontrar la mejor semilla, mejores proveedores, y después otros se dedicaban también a colocar la cosecha. O sea, cambiaron los hábitos de trabajo, pero no cambió nada, no es que se quedó. Y esto aparentemente viene para quedarse, ¿sí?
y no se vuelve para atrás. Entonces digo, es muy importante, primero, inclusive en el nombre del sindicato que crearon, del Estado municipal, ya no de La Matanza como una abstracción, sino un Estado. Y un Estado tiene gobierno, ¿no? No es ni gestión ni nada que se le parezca. Así que, ¿cómo va eso? Cuéntenos un poco qué es lo que pasa con esta nueva versión, esta nueva renovación del sindicalismo, ¿no? De un sindicalismo más activo, más dinámico, más pujante. Bueno, Omar, mira, me atrevo a hablar primero respecto justo a la introducción que hiciste vos y la publicidad esa que pasaste. Creo que la revolución industrial fue un cambio en las relaciones laborales y estamos viviendo también un cambio de época, una bisagra, donde nos tenemos que ayornar los trabajadores a los tiempos que corren. Ayer Miguel te comentaba que él es de tesorería y varias cajas para cobrarle a los ciudadanos las tasas por servicio, que hoy ya hay poquitas. Ahora Miguel te va a decir bien cuántas hay, pero lo que decimos que esto de la tecnología, la inteligencia artificial, hoy pagamos los impuestos con un celular. Claro. O sea, ya no hace falta tantos cajeros municipales, tantas personas atendiendo al público. Sí. Lo que sí me parece que nosotros como sindicato tenemos una responsabilidad, claro, e inclusive para sostener al Estado, de cómo capacitamos en los tiempos que corren a los trabajadores. Seguro. Las nuevas tecnologías, cómo vamos dándole también desde el peronismo y desde el gremialismo una dinámica más ágil y más amplia, pero creo que estamos en la época de la capacitación. Seguro. Y eso es una de las herramientas que queremos poner en funcionamiento, haciendo algunas tecnicaturas, licenciaturas, para capacitar al trabajador del Estado municipal y además para que esa capacitación se vea reflejada también en un gobierno que, como dijimos antes, el Estado no es el gobierno, el Estado es el territorio, la población y el gobierno que hoy puede ser A, mañana puede ser B. Seguro. Pero nosotros somos trabajadores del Estado. Seguro. Es muy importante porque yo siempre digo, siguiendo un modelo peronista, de que la empresa es la organización del trabajo y el Estado municipal, nacional o municipal también es la organización del trabajo. No hay Estado sin trabajadores. Y entonces, digamos, el sindicalismo casualmente representa los intereses profesionales de los trabajadores, la protección económica de su familia, etcétera, etcétera. Pero digo, a veces me pregunto, ¿los intendentes representan al trabajo estatal? Son representantes como los empresarios. Bueno, el empresario no tiene idea ya. Cuando el empresario, naturalmente, si la empresa es la organización del trabajo, debe ser representante del trabajo, el empresario. Y el dirigente sindical es representante de los intereses profesionales del trabajo. Sin los intereses profesionales del trabajo, no hay puesto de trabajo, no hay trabajador, no hay un carajo, ¿no? Tampoco. Por eso hoy, atentar contra el movimiento obrero organizado, como pretende Milei, que ya lo intentó Alfonsín con la ley Mucci, después Patricia Burrich con la ley Banel, con la época de la Rúa, y ahora vuelven de vuelta a la carga a ver si pueden terminar con el único dispositivo de poder que tuvo el peronismo, que es el movimiento obrero organizado. Por eso digo, cuando aparecen estos proyectos como el de ustedes, cuando hablan de trabajadores del Estado municipal, ya la definición del concepto es otro. Ya no es un sindicalismo sin interés en el desarrollo de los intereses profesionales o la protección económica del trabajador, ¿no es cierto? Es otra visión, es una visión más comprometida, ¿no? Así que yo he discutido muchas veces, inclusive en el ámbito de La Matanza, de que el municipio no tiene que dedicarse solamente a la recaudación de la BL, sino constituir empresas de Estado. Y algunos jóvenes, como Mantegazzi ahí en San Vicente, arrancaron con esto, con trabajadores municipales, porque además el sindicato acompaña porque tiene mayor cantidad de afiliados, ¿no es cierto? Ya no solo de funcionarios de Estado, sino también trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, las empresas de Estado. Entonces, comienzan a aparecer visiones que son distintas y que de pronto permiten acumular. O sea, yo digo siempre que el mejor modelo económico que existe es trabajo acumulado para capitalizar una familia, para capitalizar un país. Nadie de los que venimos de familias laburantes logramos
objetivos sociales, familiares, sin ahorrar, ¿no? Sin acumular trabajo. Así que cuéntenos un poquito cómo es la cosa, que es bastante interesante el proyecto. A ver, ¿querés hablar vos, Miguel? Bueno, no, simplemente, primero que me parece algo curioso, me disculpó a mí la paradoja, que un programa que se denomina Peronista hable de Perón y de su obra. Es decir, la verdad que me maravilló escucharte, y quisiera también agregar una frase de Perón que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, cuando él decía que viene desarrollando una evolución que nosotros debemos captar para darle una continuidad congruente en el futuro. Seguro. Eso significa que nosotros debemos adaptarnos a esta nueva realidad, el trabajo que se viene, pero fundamentalmente lo que conseguimos es salir de pensar que nada puede cambiar. Está bien. Que debemos aceptar esta realidad y sufrir con ella. Nosotros demostramos con la creación del Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal que otro camino es posible y que tiene que ver con políticas destinadas a recuperar ese terreno perdido en todo este tiempo. Seguro. Y también debo decir que se han cometido en nombre del peronismo muchísimos pecados. Yo creo que la irrupción de personajes siniestros como Milei o como la misma Patricia Bullrich tiene todo que ver con alguna suerte de defección de parte de los sectores populares y de los gobiernos peronistas. Seguro. Sí. Así que me parece que esto hay que destacarlo. Seguro. Por eso este es un tiempo, me parece a mí, donde debemos reflexionar y rápidamente, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, comenzar a virar hacia el peronismo el rumbo del país. Seguro. Yo digo que es el tiempo de los constructores, de los diseños del país, que también de viejas utopías que pueden concretarse. Y veo que ustedes que son más jóvenes que yo, levantan ese guante y lo llevan adelante, ¿no? Como una necesidad, ¿sí? Una necesidad que viene del fondo de los tiempos, chicos. O sea, este es el tema, ¿no? Y son utopías que se pueden concretar, como lograron demostrar ustedes, que se concretan. Esto es más simple, ¿no? Esto es concreto. Vas a San Justo y encontrás la sede del sindicato, bien instalado, con compañía, y aparte remonta a una federación histórica, como la que manejó Jerónimo Iceta, allá por los 70, un poco por los 80 también, que nos cruzábamos en la CGT, yo era dirigente sindical de aeronáutico, y nos encontramos y hablábamos casualmente de las problemáticas con el negro Pedelé, de Lanús y compañía, lo que nos estaba pasando, ¿no? Así que Lanús también tuvo un sindicato que durante la época de la resistencia, en los 60 y los 70, tuvo mucho que ver. Ahí lo teníamos como jabonería de Vieite, ¿no? En plena dictadura de Lanús y Onganía. Así que bueno, pero digo, el sindicalismo siempre estuvo al servicio del pueblo y tratando de expresar la necesidad del pueblo, ¿no? Así que es muy importante este proyecto, compañeros. Los escucho un poco más. Cuéntenos un poco más. No, bueno, como recién decías vos, el peronismo en su historia, cuando tuvo esas épocas de persecución, de prohibiciones, siempre el peronismo se afianzó en los sindicatos. Seguro. Se resguardó siempre el fuerte, la columna vertebral estuvo siempre a la altura de las circunstancias, independientemente de que, bueno, como te decía antes, son tiempos diferentes. Creo que la creación de este nuevo sindicato, que todavía no lleva ni un año, es parte de eso, de cómo ayornamos el gremialismo y el peronismo y la política en los tiempos que corren, en defensa de los trabajadores. Una de nuestras banderas es que tratemos de fortalecer la carrera, que la carrera no es solamente un cargo, se van jubilando, van falleciendo compañeros municipales, que no se supla ese trabajo por mano de obra, inclusive en negro, porque contratan o cooperativistas o monotributistas, y no es la pelea del laburante contra el laburante, ¿no? Por el contrario,
¿qué hacemos nosotros para que ese trabajador que no tiene varios derechos, que se tiene que pagar su jubilación o su obra social, que no tiene vacaciones pagas ni aguinaldo, cómo hacemos para incorporarlo al plantel municipal? Claro. Si ya sabe hacer tareas. Creo que la discusión defendiendo el Estado pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo fortalecemos? Seguro. Y una escuela de formación para el compañero trabajador. Es fundamental. Sí, cuando hablo con los compañeros de las organizaciones de derechos humanos, siempre digo lo mismo. Cuando hacemos una charla o algo, digo, de los derechos humanos, el primer derecho y fundamental, ¿sabes cuál es? Conocer tus derechos. Si no, ¿qué derecho humano vas a reclamar? Si no conoces cuáles son tus derechos. Entonces, pero por eso creo que es importante que desde el sindicato, ¿qué herramientas le brindamos a los trabajadores que a veces no saben o otras veces por necesidad, porque son contratados en forma eterna y necesitan el salario de mes para darle de comer a su familia, quizás conozcan sus derechos pero no hacen mucho para cambiarlo? Entonces, creo que estamos para eso. Sí. Yo pienso, Marcelo, que lo primero que tenemos que arrancar es con la alfabetización política sindical del compañero trabajador, del trabajador, y después que el sindicato también sea una unidad política de formación. Y no está feo hablar de eso, ¿no? Yo digo siempre, más allá de los ejemplos que algunos coincidan o no, si Cuba sigue teniendo soberanía política, es que el pueblo está políticamente alfabetizado a fondo, profundamente alfabetizado. Y por más que hayan pasado penurias económicas, siguen manteniendo la soberanía política. Después de 60 años de revolución, con muchas carencias, ¿sí? Pero con la soberanía política, pues ellos saben perfectamente que perder la soberanía política es convertirse de vuelta en el prostíbulo de Latinoamérica. ¿Entendés? Y nada más. Y así como en el malecón, hace muchos años atrás veía a las chicas prostituyéndose, hoy no encontrás ni a una, Nada. ¿Ok? Solamente compañeros pescando, sacando buenos peces del agua. Entonces, todo eso, esa lucha, esa alfabetización política del compañero trabajador del Estado, que ser municipal no es mala palabra, porque además a veces hasta tienen gesto de vergüenza, ¿entendés? Y no convertirse... Orgullosamente municipales somos. Claro. Pero además que eso tenga base y contenido, claro. Sí, escucho. Hola. Sí. Sí, un poco abonando lo que vos decís. Nos han hecho creer que somos trabajadores de segunda. Nos han hecho creer que el trabajador municipal no puede vivir con un sueldo digno, que necesariamente necesita conseguirse otro mundo para ganarse la vida. Lo lamentable de todo esto, cuando ese discurso no le da todo el poder político, sino aquellos que deben defender los intereses de los trabajadores. Es decir, pretende que naturalicemos nuestra propia decadencia. Por eso el CIPENLAN nació para eso, para demostrar que el trabajador municipal es el principal eslabón entre el Estado, o el primer eslabón entre el Estado y la comunidad. Seguro. ¿Eso qué significa? Seguro. Significa también, además de incorporar derechos, también tener el desafío de interpretar estos tiempos y brindar más y mejores servicios. Es que yo no creo que el trabajador del Estado tiene que estar en la comunidad, en los barrios, abriendo talleres abiertos sobre Estado, sobre los derechos que tiene la comunidad con el Estado. Acercar. Nosotros tenemos hospitales cuarteles, municipios cuarteles, iglesias cuarteles, donde llega la gente y el tipo con cara de culo le dice, ¿qué quiere? ¿No? Como si lo molestara. Claro, tenemos que ir en búsqueda de los vecinos. Es la mejor manera de organizar, de tener una comunidad organizada. Una comunidad organizada no se hace con una campaña publicitaria. Se hace a partir del mano a mano, ¿te das cuenta? Y eso en el conurbano, yo arranqué el programa hablando casualmente de Walter Fresco, que una vez escribió que ese conurbano del hondo bajo fondo del barrio se subleva, donde nos juntamos para cargar una losa, nos juntamos para empujar un auto cuando al vecino no le arranca, que nos juntamos para un picadito en el potrero y tomar agua de la manguera. En fin, todas estas y muchas cosas, muchos etcétera más que pueden decir todo el mundo.
Y nos falta de vuelta en conquistar ese contacto. Nos hemos quedado con la idea de que después de las 7 de la tarde, si salís a la calle te afanan, cosa que es real, pero nos perdimos la otra convivencia. Y creo que ese conurbano que está en Buenos Aires, que está en Córdoba, que está en Rosario, que está en un montón de lados, está ausente. Y creo que mucho tiene que ver el proyecto político municipal, ¿sí?, de cada municipio, y menos cuando se dice que son peronistas, ¿no es cierto? Así que los escucho para ir concluyendo, compañeros, se nos está acabando el tiempo, y desde ya comprometidos para pegarse una vuelta y hacer un programa Campizo y seguir hablando de este proyecto, ¿sí? Bueno, Marce, acá. Así después habla Miguel. Sí. Nosotros venimos a ver qué podemos aportar, no qué podemos llevarnos. Venimos a servir, no a servirnos. Seguro. Me parece que dando vuelta a esa ecuación podemos, que de hecho se está demostrando, sin nada podemos dar muchísimo al trabajador y de hecho si le damos al trabajador del Estado municipal se lo estamos dando a la comunidad. Así que estamos al servicio de todos los trabajadores, no solamente los que están afiliados a nuestra organización sindical. A cualquier trabajador municipal del Estado estamos para darle los servicios y brindarle el conocimiento, el poco conocimiento que tenemos, brindárselo para ellos. Perfecto. Miguel. Bueno, un poco tomando lo que decía Marcelo, nosotros creemos realmente que podemos transformar la realidad del trabajador municipal, podemos recuperar esa oportunidad perdida. Sí, Gordi. Seguramente los sindicales. Vamos a tener lo mejor de todos nosotros para poder brindar lo mejor. Y permitimos una digresión porque acabo de escuchar ese tango de Sur, ¿no? Nosotros hicimos una obra que vamos a representar en el Titenlam, seguramente dentro de muy poco, que se llama Onuro Mansi, ya nunca lo verás como lo vieras. Muy lindo. Y da la casualidad que la escribimos 3 compañeros que estamos en el sindicato ahora, ¿no? Que estamos en este nuevo sindicato. Dice, como una forma también de mostrar que Mansi no solo fue un gran poeta, no solo fue un gran artista, sino también que fue un hombre comprometido con su tiempo. Seguro. Me parece importante que vos desde tu espacio puedas reproducir toda esa obra y todas estas grandes figuras como fue Nelio Mansi. Seguro. Y desde ya estar muy agradecido por brindarnos a Marcelo y a mí para poder transmitir. Comprometidos para venir a visitarnos un sábado y hacer acá un bloque en vivo, desde ya. Y hacemos un trueque. Yo voy a dar los cursos de conducción política y ustedes se vienen para acá. ¿Qué les parece? ¿Listo? Dale. Bueno, un gran abrazo, compañeros. Tengo que entregar ya el aire al operador. Así que les mando un gran abrazo y muchas gracias por favor, al contrario. Bueno, compañeros, vamos concluyendo ya nuestro justicialismo periodista con este sábado. Y vamos ya por el programa 39 de esta temporada y el 184 de que empezamos en aquel febrero de 2020 en esta casa y familia militante que es Radio Caput. Les mando un gran abrazo, les saludo Marceijo con la operación, la puesta al aire del chino Nicolás y como decimos siempre, viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput o en Facebook, Radio Caput. Noticias. Economía. El empleo formal y registrado acumuló 35 meses consecutivos de alza y marcó un nuevo récord. Según los datos, el Sistema Integrado Previsional Argentino, a lo largo de este periodo, se incorporaron más de 586.000 personas. En junio y julio, tanto el empleo asalariado registrado privado como el total del trabajo registrado mantienen la tendencia expansiva que se presenta a partir de la recuperación de los efectos contractivos provocados por la pandemia.